Buenos días, profesor John Jairo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bueno, ya dentro de poquito, ya falta menos de un minutico para comenzar. Solo hay 3. Bueno, asumo que los demás están casi por ingresar. Profe, ¿cómo está, profe? Buenos días, ¿qué más, Estevita? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Cómo Bueno, ha pasado todo? muy ¿Cómo va bien. todo por allá? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí encerradito, pero bueno, para adelante. Sí que, profe, me alegra Así que es. esté bien. Bueno, igualmente, Esteban. Bien, ya somos 5 estudiantes solamente. La gran mayoría hace falta. Me imagino se irán conectando en este curso del tiempo. Bueno, jóvenes, buenos días. Mi Dios me los bendiga, me los proteja, al igual que a sus familias. Hoy vamos a complementar lo que estamos trabajando en clases respecto a enlaces químicos. En la última sesión, la primera que tuvimos, dimos algunas consideraciones generales. Hoy vamos a seguir profundizando un tantico más referente a eso. Bueno, partamos del hecho de que asumimos que los enlaces son aquellas fuerzas, vamos a colocar esa palabra fuerza entre comillas, y que solo podemos vivenciar de acuerdo a algunos valores, que hoy vamos a empezar a usar esos valores. Esos valores nos van a categorizar a 3 vías diferentes. A que si esos valores son superiores a 1.7 serán iónicos, si son inferiores o iguales a 1.7 serán covalentes, o si por el contrario se establecen entre metales, pueden ser considerados con otros valores fluctuantes entre 1.7 hacia abajo. Sin embargo, los electrones que están dibujados en este esquema por esferas de color azul y en algunos casos por esferas de color negro, van a estar girando, como todos sabemos, por física clásica, alrededor del núcleo, que simularía ser esta circunferencia que tenemos aquí. El núcleo, a su alrededor están los electrones girando en los orbitales. En última instancia, esos electrones son los que se establecen en compartimiento o en transferencia para generarme los 2 tipos de enlaces de los que vamos a empezar a hablar en el día de hoy. Entonces me dicen aquí que los átomos se combinan con el fin de alcanzar una configuración electrónica más estable. Ayer, o en la clase pasada, perdón, mencionábamos que esa configuración electrónica más estable es la de los gases nobles o aquellos elementos que están ubicados en el grupo 8A, a la derecha de la tabla periódica. Y que precisamente si en los átomos ocurre la atracción,
esa atracción está referida por los electrones de valencia, que son los que están aquí dibujados como siendo los últimos en el último nivel de energía, o sea, en el último eslabón que tenemos acá. Fíjate que lo que está en el centro o más cercanos al núcleo no pueden hacerlo porque están más atraídos por el núcleo que aquellos que están más lejos. Por eso los que están más lejos son los que se ganan, son los que se pierden o son los que se comparten, como me dicen aquí. Bueno, dejemos de establecer esas configuraciones aparentes y vamos a ir a una situación un poco más práctica. En ese sentido, vamos a la hojita de tablero, que simula tablero aquí en esta aplicación Zoom. Quiero comenzar con lo siguiente. Lo primero, saber que en esa tabla periódica que usted tiene ahí a la mano o la tiene en algún esquema, lo puedes hacer, como les decía en la sesión anterior, hay muchísima información. Es algo así como el mapamundi de los elementos químicos. Cada casilla de eso es un elemento que tiene información como masa atómica, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, electronegatividad, estados de oxidación, en fin. Y ese montón de cosas no es necesario que usted se los aprenda de memoria, obviamente porque son muchos datos. ¿Por qué muchos datos? Empecemos por categorizar. Vamos a ir a las columnas. La columna de la izquierda está identificada por un número romano en algunos casos y una letra A mayúscula o minúscula. Eso me indica que el grupo es representativo. Más adelante vamos a ser un poco más precisos en lo que significa un grupo representativo, en lo que significa un grupo transición y en lo que significa un grupo transición centro o en un elemento de las tierras raras. Eso lo vamos a explicar en tabla periódica. En el grupo 1A, si usted cuenta, vas a encontrar un total de 7 elementos. Un total de 7 elementos. Ojo con lo que están haciendo. Segunda vez. A la tercera suspendo y simplemente envío guía y usted verá. Van 2 veces. Para mí sería fabuloso. 7 elementos totales. 7 elementos totales. Desde el hidrógeno. Dime, Esteban. Dime, Esteban. Profe, Melissa dice por el grupo que, o sea, ¿por qué dice que clase anterior? Porque nosotros no habíamos dado clase. No. Es una manera de explicar cosas. Es una manera de explicar Ya. cosas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Silvana iba a entrar, pero se le fue el internet. Entonces, para ver si la puede excusar. Ah, listo, no hay problema. Recuerden que estas clases yo las estoy grabando. Después que terminemos aquí la sesión, yo me quedo un momentico en el internet y les subo esta clase a mi canal de YouTube. Usted en el canal de YouTube va a buscarme como John Jairo Macareno Vanegas. Ahí encontrarás no solamente los videos de décimo, sino los videos de 11. Obviamente usted va a buscar el décimo B, no el 11B ni nada de eso, porque obviamente no vas a comprender de lo que estamos mencionando. Entonces, vas a tener 2 elementos para resolver las futuras guías. Las clases presenciales, pero yo entiendo que puede suceder esto, o se va la luz, o el internet falla, o no escucho, o sencillamente no me puedo conectar. El computador está ocupado, el celular está ocupado. Entonces, usted sabe que tiene el elemento del canal de YouTube para que tú vuelvas a escuchar las clases cuantas veces quieras o, en su defecto, para que puedas sacar de allí información para poder resolver las guías. Porque yo entiendo que colocar guías por colocarlas sin recibir explicación no es muy productivo. Hola, profe. Hola, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Todo bien? Profe, ¿y usted? Muy bien, gracias a mi Dios querido. Gracias a Dios. Bien, entonces vamos a continuar. En el grupo 1A, en donde está el hidrógeno y compañía, hay 7 elementos totales. Si vamos un poquitico más a la derecha, recuerde que estamos en presentación, generalidades, encontramos el grupo 2A. En el grupo 2A ya hay un elemento en total
de menos, entonces encontraremos que hay 6 elementos totales. ¿Cierto? 6 elementos totales en el 2A. ¿Qué elementos hay en el 2A? Está el berilio, magnesio y compañía. Nos vamos un poquitico más a la derecha y encontraremos el grupo 3A, pero encontramos también el 4A y así sucesivamente hasta, perdón, ya me salté al 6. Bueno, no importa, coloquemos aquí 5 y coloquemos aquí 7. ¿Qué de particular encontramos en estos 5 grupos que hay o 5 columnas del 3A hasta el 7A? Encuentro que el total de elementos en cada uno de esos 5 grupos precisamente es de 5 elementos en cada uno de esos grupos, desde el 3A hasta el 7A. Y llegamos al grupo 8A, del que les mencionaba ahorita, el grupo de los gases nobles. Ese grupo 8A se parece al 2A en el total de elementos. Tiene 6 elementos totales. Me van a disculpar la grafía, porque escribir en el computador para mí sí que es difícil. 6 elementos totales. Si sacamos cuenta, como estamos hablando de enlaces químicos, voy a encontrar que hay un total de 44 elementos tipo A en la tabla periódica y que cada uno de esos elementos se pueden combinar con otros para formarme compuestos, que es lo que estamos mirando en el día de hoy. Empezamos a mirar en el día de hoy, nuestra primera clase. Mañana es la segunda, un poco más temprano, a las 8. Mismo ID, misma contraseña. Profe, ¿de qué Sí, tema señor. estamos hablando? Estamos Sé que estamos hablando... hablando de la tabla periódica, pero... Sí, señor. Vamos a resumir ese segundo periodo en 2 grandes temas. Gracias por recordarme. Esos 2 temas en verdad no tienen mucha diferencia porque se interconectan. Es el tema de enlace químico y el tema de tabla periódica. Es lo que estamos viendo en el curso de estas sesiones de trabajo. Ok, tabla periódica y enlace químico. Entonces, estamos identificando primero las generalidades de la tabla periódica para empezar a hablar precisamente de enlace químico. Vamos a ahorrar aquí un poquitico, vamos a salir y regresamos a la diapositiva donde estábamos. Por ejemplo, en esas diapositivas me están hablando de lo que es un enlace químico. Vamos a irnos aquí al principio. Esas fuerzas de las que hablábamos al comienzo, que son enlaces químicos, se establecen entre los electrones. Vamos a ampliar un poquitico aquí la gráfica. En esta gráfica me señalan que hay 2 átomos, el de la izquierda y el de la derecha. Asumimos que las esferas de color amarillo son los electrones. El punto rojo sería el núcleo. En el esquema de la derecha, el punto rojo sigue siendo el núcleo y los puntos verdes ahora son los electrones. Si los electrones permanecen girando alrededor del núcleo, entonces los electrones pueden establecerse como unas fuerzas atractivas para mantener a los átomos unidos en una molécula. Un ejemplo de la vida real. Las hojas de los cuadernos hacen parte de un solo conjunto, pero las hojas, para permanecer unidas al cuaderno, están en algunos casos pegadas, en otros casos cosidas o en otros casos argolladas. Hagamos de cuenta que el hecho de argollar o de unir una hoja al cuaderno es como los enlaces en una molécula. Segundo ejemplo, el aire que nosotros respiramos ahorita no lo puedo ver, sin embargo, lo podemos demostrar que existe al hacer esto. O sea, escuchamos un sonido porque yo puedo generar presión sobre una columna de aire que está entre mano y mano, ¿cierto? Al estrechar las manos, esa columna de aire aparentemente desaparece,
pero no tanto, porque yo sigo respirando oxígeno que está presente en el aire, o en nuestra atmósfera, como dicen los profes de biología. En ese sentido, hay sólidos como la mesa, sólidos como una barra de hierro que conforma, por ejemplo, nuestras ventanas, o que conforma, por ejemplo, nuestra terraza, nuestra casa. Son sólidas, muy fuertes. A diferencia, por ejemplo, del aire, que es un poco menos fuerte, pero eso no significa que no exista. Y a diferencia del agua líquida, por ejemplo, el aguacerito que cayó esta mañana, como bendición de Dios. En el agua, en el aire y en el hierro, por citar esos tres ejemplos, observamos muchísimas diferencias. ¿Quién está más atraído entre sí? Pues las moléculas del hierro que me conforman las ventanas, me le da soporte a la casa, me le da soporte a la terraza, en fin. En el agua, ya esas fuerzas de unión son mucho más débiles, por eso el agua líquida me genera una corriente. Se desplaza una molécula sobre la otra, ahorita hacemos un ejercicio de eso. Y además, en el agua que está en forma de vapor, es mucho más débil esa fuerza de atracción. Por eso los gases no tienen ni forma definida ni volumen definido. Al respirar y al exhalar, ese volumen va cambiando y la forma también va cambiando. Entonces, la fuerza que me hace que los átomos estén unidos entre sí son los enlaces químicos. Por lo tanto, es muy importante tenerlos en cuenta porque vamos a hablar de cambios químicos, sobre todo cuando ya empecemos a hablar de reacciones, empecemos a hablar de quién queda cargado positivo, quién queda cargado negativo y demás. Eso como componente inicial. Como segundo componente, podemos decir entonces que los enlaces químicos, además de mantener unidos a los átomos en los compuestos, pueden tener diferentes dimensiones, diferentes valoraciones. Entonces hablaremos de que esas valoraciones de los enlaces químicos se establecen siempre y cuando tengamos en consideración los electrones de valencia, que son aquellos que están en el último nivel de energía. O sea, en este caso, si yo analizo esta gráfica, vamos a ampliar un poquitín, si yo analizo esta gráfica, yo puedo observar que esta esfera, recuerde que esta gráfica es incorrecta en el sentido de que un átomo no es esférico. Un átomo tiene la forma, entre comillas, tiene la forma porque el término átomo es invisible, como el esquema que me genera Jimmy Neutron en su logo. Algo central y a su alrededor unas elipses. En esas elipses permanecen girando los electrones. Pero bueno, asumiendo que esos electrones están ubicados aquí, podemos establecer lo siguiente. Mira que este azul y este azul, Samu, estás entrando y saliendo, es específicamente del de la derecha. En cambio, este negro y este negro es el de la izquierda, ¿verdad? Los electrones de valencia serían estos tres negros que están aquí. Para el de la izquierda y para el de la derecha serían estos tres azules que están aquí. ¿Qué observamos? Que los electrones se unen en forma de pares. Aquí hay un par, dos pares, tres pares. Estos que están aquí no se unen. Estos que están acá no se unen. Se unen son los que están en el último nivel de energía o en el último nivel de valencia. Mientras más electrones tenga un elemento, mucho más fuerte es. Por eso establecimos la consideración en irnos desde el Profe. 1A. Un segundito, ya termino la idea. Desde el 1A hasta el 8A. Dime. O sea que si hay más electrones sería más fuerte el enlace que tienen estos dos. Sí, señor, exactamente. Muy bien. Por lo siguiente, mientras más electrones, más fuerza para enlazar tiene. Claro. Entonces, por eso, lo que sucede en biología, que me hablan que el más fuerte generalmente se come al más débil, al más pequeño. Acá en química no vamos a hablar de grandeza ni de poca grandeza en tamaño. Vamos a hablar de electrones de valencia, que es lo que le va a dar la fuerza al elemento.
Mientras más a la derecha esté un elemento, más fuerte es. Mientras más a la izquierda esté un elemento, más débil es, porque tiene menos electrones, menos fuerza. En economía hablamos de potencias, y esas potencias se miden por dinero, Producto Interno Bruto, o PIB, como le llama el profe de Ciencias Económicas y Políticas. Un país tendrá más desarrollo, tendrá más poder económico, mientras más Producto Interno Bruto tenga. Entonces hablaremos de países tercermundistas o hablaremos en ese sentido de potencias mundiales, las que tienen mucho dinero. Acá en biología, en química, perdón, no hablamos de dinero, hablamos de electronegatividad, que precisamente está establecido por los electrones de valencia, lo que me mencionan aquí al final. ¿Cómo así? Salgamos y compartamos entonces pizarra. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Si yo hablo de enlace químico, será que un resumencito. Si hablo de enlace químico, deberíamos tener en cuenta dos cosas importantes como reglas. Número uno, que deberíamos tener en cuenta como reglas para hablar de enlace. Por ahora, dos reglas. Una de ellas es tener en cuenta la electronegatividad, que es la fuerza de la que hablábamos al comienzo. Les repito que me disculpen la grafía, pero esto que sí es difícil para mí escribir en el computador. Bueno, electronegatividad, número uno. Número dos, tener en cuenta una regla a la que vamos a llamar la regla del octeto. Esa regla del octeto se parece a la palabra 8, octeto, octavas. Esa regla del octeto tiene dos autores. Un señor de apellido Lewis Gill Albert Lewis y otro señor de apellido Lackmuir. Son los autores de esa regla. Importantísima por lo siguiente. Según estos dos señores, todo elemento pierde, gana o comparte para tener 8 electrones en su último nivel de energía, porque en el octeto le da al elemento y a la molécula una estabilidad. No me alcanza el espacio. Vamos a abreviar. Hace que el elemento, en virtud del compuesto, esté estable. ¿Por qué? Porque todos sus electrones van a estar apareados y van a llenar los dos primeros subniveles. O sea, que van a tener 2 electrones en el subnivel S y van a tener 2 electrones en el subnivel P. Mentira, profe. Va a tener 6 electrones en el subnivel P, porque al sumar 2 más 6 me da 8. Y precisamente esos 8 electrones en su último nivel son los que poseen los 6 elementos del grupo 8A. Mentiras, profe. El primer elemento del grupo 8A es el helio. Y el helio no va a tener 8 electrones, porque si usted revisa su tabla periódica, el helio tiene número atómico 2. Entonces, no hay lugar a que un elemento tenga un número atómico 2 y usted me esté diciendo que va a tener 8 electrones. Claro, porque el helio no cumple con los 8 electrones en el mismo sentido en el que el hidrógeno, que está a la izquierda, primer elemento de la tabla periódica, no sea en estado natural un sólido, porque todos los metales
¿En qué estado se encuentran naturalmente? En estado sólido. El hierro, la plata, el oro, el cobre son metales y naturalmente esos elementos se encuentran en estado sólido, a excepción del hidrógeno. Profe, ¿y entonces por qué el hidrógeno y el helio los colocan allí? Deberían estar en otro lugar. Los colocan allí porque el hidrógeno es el elemento más sencillo de toda la tabla periódica. Tiene un electrón. Su número atómico es 1. El helio va a tener 2 electrones porque su número atómico es 2. Como te das cuenta, el helio, a pesar de estar en el 8, no tiene 8, se coloca allí en virtud de su número atómico, al igual que el hidrógeno. Son las 2 primeras excepciones de la tabla periódica. Igual, si nosotros relacionamos la regla del octeto, que me indica que todo elemento gana, pierde o comparte para cumplir con la estabilidad electrónica, que es poseer 8 electrones en su último nivel de energía, 2 en el subnivel S y 6 en el subnivel P, yo debo establecer que esa regla del octeto cumpla una, no me alcanza aquí el espacio, voy a abreviar, me cumpla una diferencia de electronegatividad. Es decir, cuántos electrones de valencia tiene un elemento. Por ejemplo, la sal de cocina, que todos los días utilizamos nosotros, utiliza mi mamá para prepararme los alimentos y es importante para el cuerpo y para el funcionamiento de nuestro sistema orgánico. Pero si yo la consumo en muchas concentraciones, por ejemplo, mi mamá me prepara la comida, pero entonces le agrego más sal, porque dice, no, eso es mentira, que eso me va a hacer daño. Resulta que después voy a tener inconvenientes con los riñones, voy a tener inconvenientes con la presión sanguínea, voy a tener inconvenientes con el corazón, porque en la edad ya avanzada, 60, 70 años, el organismo ya empieza a procesar los alimentos de una manera diferente a como cuando usted tiene 13, 14, 15 o 20. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, esa diferencia de electronegatividad es importante como complemento a la regla del octeto en virtud de los enlaces químicos, ¿verdad? Voy a guardar, borro y comparto. Lo guardar, voy a borrar. Salimos de aquí. Regresamos a la gráfica. En esa gráfica me establecen otras consideraciones. Perdón. En esa gráfica me establecen otras consideraciones, como las siguientes. Si me hablan de electrones de valencia, entonces vamos a aprovechar esta grafiquita de aquí, porque es muy importante en el siguiente sentido. Todo esto puede ser para mí un desorden, si no lo miro con detenimiento, pero observo, además de los colores que son aparentemente observables, hay un azul, hay un rojo, hay un gris más oscuro, pero observo que no todos están unidos con todos. Por ejemplo, los rojos se unen a los grises oscuros, los grises claros se unen a los grises oscuros, el azul solo se unirá aquí a un oscuro. ¿Qué será eso? Los enlaces equivalen, voy a ampliar, equivalen a estas cositas que observamos aquí, que me mantiene unido este átomo a este otro átomo, así como el componente este rojo se unirá a este gris oscuro o este gris claro a este gris oscuro. Y toda esa conformación va a tener una geometría específica. Por eso hablábamos de los sólidos, hablábamos de los líquidos o hablábamos de los gases. No todo en la naturaleza tiene la misma forma. Claro, porque no está unido de la misma manera. Voy a irme acá a estas dos y de estas dos voy a elegir a la famosa fórmula del agua, H2O, que algunos dirán, sí, pero descubriste que el agua moja y uno piensa que esa pregunta es bobita. No, no es bobita. Es una pregunta profunda en el siguiente sentido. La fórmula del agua me dice que es H2O, pero yo no puedo escribir esa fórmula de cualquier manera.
Aquí me la están diciendo en forma triangular, claro, y es que es en forma triangular debido a varias razones. Vamos a mencionar aquí dos. Primera razón. El oxígeno aquí va a tener un tamaño diferente a este señor y un tamaño diferente a este señor. ¿Por qué? ¿Será por capricho? ¿Será porque así lo prefirió el que hizo el diagrama este? No. Si usted busca el oxígeno en la tabla periódica, lo encontrará en el grupo 6A. Si miras la masa atómica del oxígeno, encontrarás que tiene 15,99 y que aproximadamente, matemáticamente usted sabe que eso lo podemos aproximar al 16. En cambio, el hidrógeno está a la izquierda de la tabla y su masa atómica es 1,00 algo. Y que yo desprecio como cifra significativa los ceros, entonces lo trabajamos normalmente como 1. Sería la primera razón para que el oxígeno esté aquí con un mayor tamaño a lo que posee el hidrógeno, o los hidrógenos en este caso. Quiero que observes con detenimiento aquí donde está el cursor. El enlace que me mantiene unido el hidrógeno al oxígeno, fíjate, más no al otro hidrógeno, está con dos colores, el rojo del oxígeno y el gris del hidrógeno. Significa que este enlace es compartido, al igual que este que tenemos acá, que es verde con rojo. Compartido porque es de la molécula y es compartido por la diferencia de electronegatividad. Si vas a la tabla periódica y buscas el valor de electronegatividad, o sea, qué tan fuerte es el oxígeno, encontrarás que está medido en 3.5. En cambio, el hidrógeno está medido en 2.1. Si yo hago una resta, 3.5 menos 2.1, ¿cuánto me dará? Esa resta me va a dar menos de 1.7. Como me va a dar menos de 1.7, el enlace es covalente. Eso lo hablaremos después, en la clase de mañana. Por ahora me interesa, segunda razón. La forma geométrica que tiene la molécula de agua es triangular, porque en el hecho eventual de que aquí exista otro oxígeno y otros hidrógenos, estos hidrógenos se van a atraer entre sí y me van a conformar una estructura consuetudinaria, o sea, consecutiva de moléculas de agua. Y las moléculas de agua se desplazan, si es líquida, una sobre la otra y me genera lo que llamábamos ahorita como fluido, como corriente. Recuerde que en física a los líquidos y a los gases se les llaman fluidos porque fluyen, y fluir significa que corren, y al correr me genera corriente. Entonces el profesor de sociales me habla de la corriente de los vientos alisios, o el profe de sociales me habla de las corrientes marinas. Una corriente es un flujo precisamente continuo de cosas. Entonces el agua moja es por la forma de la molécula, no es una pregunta bobita. Si miramos este esquema, encontramos lo mismo. Este átomo central debería tener más masa que este, que este y que este. Ahora, ¿por qué 3? ¿Por qué aquí 2? ¿Quién me dice que son solo 2? ¿Quién me dice que son solo 3? La fórmula. Además de eso, la proporción molecular en la que existe cada átomo en el compuesto. Me quedan poquitos minutos, vamos a regresar a la pizarra por lo siguiente. Resulta que en estos ejercicios que estamos viendo, algunos tienen unas dimensiones muy grandes. Y resulta que los compuestos químicos, que es el agregado de varios átomos, los representamos por fórmulas. Por ahora, esos compuestos permanecen fijos porque pueden ser de varias maneras. Por ejemplo, pueden escribirme eso. Por ejemplo, pueden escribirme esto, la que estábamos analizando ahora. O por ejemplo, pueden escribirme esto. Usted como matemático sabe que los números son importantes. O2, H2O, H2SO4, son compuestos diferentes. Sí, en este primer caso, observo que hay un solo tipo de elemento químico. Entonces, este es un compuesto de tipo
mono, vamos a regresar aquí para cerrar la letra, un mono atómico. ¿Cierto? Es un compuesto monoatómico porque está hecho a base de un solo tipo de átomos. Este es un compuesto biatómico porque tiene hidrógeno y oxígeno. Está enlazado. Es biatómico o diatómico. Pero en este caso que observo 3, puede tener más de 3. Entonces hablaremos de que este compuesto es poliatómico. Según la fórmula que me den. ¿Esas fórmulas puedo inventarlas? No, no las puedo inventar porque las fórmulas existen en virtud de algunas reglas que hay que cumplir. En qué grupo está el elemento, cuántos electrones de valencia tiene, cuál es la electronegatividad, cuántas veces se pueden unir, porque aquí es un 2 y no un 5, porque aquí es un 4 y no un 3, porque no pueden ser números decimales, porque no pueden ser números irracionales. En química, los números que utilizamos siempre son como subíndices. Recuerde que los subíndices son las veces que hay de elementos en el compuesto, precisamente lo que estamos mencionando hoy, compuestos, en virtud de una proporción, que es lo que vamos a empezar a mirar en el día de hoy. Voy a guardar, se me está agotando el tiempo. Recuerde que esto se los subo a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, usted... Profe, ¿ya entramos otra vez o ya lo dejamos hasta ahí? No, las clases mías son de 45 minutos, ya que me están diciendo que me falta menos de un minuto, de pronto se nos corta, para que sepas. Mañana entramos, recuerden que mañana es a las 8 de la mañana, con el mismo ID, con la misma contraseña. Esto que vimos hoy lo vas a volver a ver en el canal de YouTube. Me buscas así tal cual está apareciendo aquí ahorita, mi nombre, John Jairo Macareno Vanegas, ahí vas a encontrar la clase del día de hoy y que te puede servir para resolver las guías que vamos a colocar. ¿Por qué vamos a utilizar las clases en Zoom? Vamos a utilizar las clases en Zoom porque me establece la forma de hacer dos cosas. Explico la clase y coloco la guía de lo que expliquemos. Y así, de esa manera, usted Toma puede... lista, profe. ¿Cómo? Toma lista. Claro, y ahorita que me quede, como aquí tengo el video, paro el video y miro cuántos estudiantes están asistiendo, perdón, y cuántos tienen excusa. Eso también lo tengo en cuenta. ¿Oyeron? Profe, ya Señor. nos vemos a entrar ya. No, señor, no. Se cierra la clase y listo, hasta mañana a las 8. Profe, ¿Sí? entonces, ¿cuándo sería la otra clase? La clase es para mañana, cielo. Mañana a las 8 de la mañana, ¿oyó? Vas a escribir el mismo ID y la misma contraseña. ¿Vale? El mismo ID y contraseña. Sí, señor. Ok, El mismo ID y la misma contraseña. A las 8 de la mañana. Ok. Chao, profe. Bueno, nos vemos. Chaito, que estén Chao, bien. profe. Chao, chao. Pase profe. bien. Chao, profe. bendiciones. Bendiciones. Gracias por su tiempo. Amén, amén. Ok, no, Por gracias su a ustedes por disposición. conectarse. Ok. Hasta luego. Bueno. Luego. Chao. Hola. Chao. Chao. Chao, Meli, que estés bien. Cállate, Andrea. Andrea, cállate. Isabel.